Es nuestro día 347. Estamos en el libro 54 de la Biblia, el libro de Primera de Timoteo, hoy ya en la recta final. Capítulo 2. La voluntad del Señor es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuáles son las instrucciones que se dan a las mujeres? Instrucciones que muchas veces producen como cierto escozor en aquellas hermanas de corte feminista. Consideremos que el Señor está hablando es a la iglesia, porque la mujer es figura de la iglesia. La iglesia es la que debe aprender en silencio, necesita callar para aprender en silencio delante del Señor. Habacuc 2:20 dice más, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Zacarías 2:13, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha despertado de su santa morada. ¿Quiere decir esto que entonces la mujer no debe enseñar? El Señor se está refiriendo a la iglesia como cuerpo de Cristo, pero no porque no deba enseñar, porque la iglesia no solamente tiene el deber de enseñar la palabra de Dios, sino la responsabilidad y es su razón de ser como columna y baluarte de la verdad. Lo que la iglesia no puede hacer es enseñar sus propias doctrinas, mandamientos de hombres, la falsamente llamada ciencia y todo aquello que no está en la palabra. En ese sentido, el Señor le pide que aprenda en casa con su marido, es decir, con el Señor. El vestido de la iglesia es lino fino, que representan las buenas obras de la palabra. La iglesia ha de salvarse permaneciendo en fe, en santidad y engendrando hijos. Recordemos que su fertilidad proviene de Dios y de la obediencia a la palabra. Hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Cómo deben conducirse en la casa de Dios el obispado, los pastores, el diaconado, los maestros, los ministros y los siervos en general? Tienen que ser irreprensibles, deben ser sometidos a prueba primero. Si en verdad son irreprensibles, entonces pueden ejercer el servicio al Señor. Tienen que ser maridos de una sola mujer, prudentes, decorosos, hospedadores. Tienen que ser aptos para enseñar, no pueden ser neófitos en la palabra, no sea que se inflen envanecidamente y caigan en la condenación del diablo. Tienen que ser sobrios, no dados al vino. Amables, no pendencieros, honestos, sin doblez, no avaros, no codiciosos de ganancias, deshonestas, amables, apacibles, tienen que gobernar bien su casa, tienen que tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El que no sabe gobernar su propia casa no puede cuidar de la iglesia de Dios. Es necesario que el que anhela obispado tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, y guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia, porque los que bien ministren ganarán para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Las siervas del Señor tienen que ser honestas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Finalmente, la iglesia del Dios viviente, como decíamos arriba, es columna y baluarte de la verdad. Por eso sus servidores deben andar en la verdad, obedeciendo la palabra del Señor. ¿Cómo nos conviene entonces conversar en la casa de Dios? Debemos considerar todos estos temas. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Capítulo 4 de Primera de Timoteo. El Espíritu lo dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán espíritus de error, surgirán engañadores y enseñarán doctrinas de demonios. Hipócritas, mentirosos, se levantará gente que tendrá la conciencia cauterizada, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Por eso el Señor dice, desecha las fábulas, definidas como mito, enseñanzas a través del misterio. Los mitos son cuentos, son ficción, son relatos que proporcionan una enseñanza o consejo moral. El verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No prestes atención, no atiendas, no tengas nada que ver. Evita, desecha y refuta mitos, genealogías interminables, profanas pláticas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, vanas palabrerías, cuestiones necias e insensatas, cosas que apartan de la verdad el oído, mitos judaicos, cuestiones necias y discusiones acerca de la ley. Sé un buen ministro de Jesucristo, ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 5. Dos preguntas para analizar el capítulo. ¿Qué instrucciones nos da el Señor en relación con los ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas y viudas? ¿Y qué relación tienen los versos 24 y 25 con Mateo 10:26? Y aquí les dejo otras citas. A los que persisten en pecar, repréndelos duramente para que su error sea manifiesto delante de todos. Primera de Timoteo capítulo 6. ¿Qué debemos hacer para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina? ¿Tenemos necesidad de otras cosas o son suficientes para nosotros las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad? Te mando delante de Dios, el que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Oremos. Padre, enséñanos a centrarnos solo en lo inconmovible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu siervo, Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez. Solo una meta, 365 días con la palabra. Solo nos faltan 18 días. Dios te bendiga.